una semana construimos un producto, supuestamente era un chatbot que te podía conseguir cualquier cosa en WhatsApp. Lo que nos damos cuenta es que el verdadero problema no estaba en dar este servicio a los clientes, sino en darle esta herramienta a otras empresas para que pudieran operar así. Estábamos en mitad de una ronda y la mayor parte de los inversores en el momento del pivot se cayeron porque no creían que en España el modelo B2B SaaS fuera a funcionar. ¿Qué dices? Y esto es lo que lanzamos. Lo lanzamos sin ninguna expectativa. La noche de antes, de hecho, no funcionaba. Yo me fui a dormir creo que a las 6 de la mañana, me levanto a las 9 y me veo mensajes de Slack del equipo diciendo, tío, ¿estás viendo lo que está pasando? Y llega un día que decides irte. Sí. ¿Cómo es esto? Literalmente me rompí. Que literalmente un día no podía andar. ¿Literal? Sí. No sé por dónde enfocar la pregunta, pero ¿qué recomendaciones harías a tu yo del pasado cuando estaba a punto de entrar en un momento de burnout? ¿Qué dirías ahí? Bienvenidos una semana más al podcast de Entrevista a Product Leaders. Esta semana hablamos con Fer Guirao, cofundador de Lambot y actual VP de producto de Plitix. Y vamos a hablar de salud mental, un tema que se habla muy poco en los podcasts, pero que creemos que es algo súper importante de conocer. De hecho, vamos a hablar de la historia de Fer con Lambot. Vamos a ver desde los inicios, cuando fundaron la compañía, siendo una empresa B2C, que era un chatbot para hacer todo tipo de servicios, como comprar un coche, comprar un barco, comprar lo que sea, y hasta la transición de lo que es hoy en día, que es una plataforma para crear chatbots para empresas. De hecho, en todo este camino vamos a hablar de salud mental, del síndrome del impostor, de cómo esto afecta también el rol del Product Manager, que es un rol delicado, y de todo ello, Fer nos va a explicar qué le pasó a él y hasta el punto de que tuvo que dejar la compañía. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con el episodio de esta semana con Fer Guirao. ¿Qué tal, Fer? Pues genial. Muchas gracias por invitarme, Dani. Un placer que estés aquí con nosotros. Fer, para quien no te conozca, eres el cofundador de Lambot, ahora estás en Plitix, ¿se llama? Plitix, ¿vale? Antes de ello, ¿vale? Tu historia es bastante guay porque, para empezar, eres filólogo. Tú estudias filología, ¿vale? Y tú de pequeño querías ser escritor y ganas un premio publicando un libro de poesía. Sí. Puedes empezar por aquí ya. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empiezas así? Sí, a mí me cuesta mucho explicar cuando hablo de mi background en producto y tecnología y me preguntan, ¿pero tú qué has estudiado? ¿Qué has hecho en el pasado? Bueno, pues yo quería ser escritor y además esto me ha ayudado mucho después en producto, luego podemos hablar de esto, pero sí. Pues nada, a mí me apasionaba la literatura. ¿Desde pequeño? Desde pequeño me fascinan las historias, la comunicación, el lenguaje y la poesía especialmente es lo que más me gustaba. Vale. Con lo cual, en un momento de mi vida me obsesioné radicalmente con esto. Leía todos los días, no te voy a exagerar, es decir, cuando iba a la universidad, en lugar de ir a clase, me iba por la mañana a la biblioteca, me pasaba todo el día en la biblioteca leyendo, 7-8 horas, y terminé escribiendo un libro que ganó un premio que me permitió publicar en la editorial pues donde publicaba la gente que a mí más me gustaba. Así que... ¿Cómo? O sea, para empezar, o sea, no tengo ni idea de cómo se escribe la poesía. Poesía, entiendo que es es difícil escribir poesía. Pues tiene que tener no sé si una rima o hay unas reglas, ¿no? De la poesía. No es como escribir una historia... Ya en estos... ¿O no? A partir del siglo XX ya no tanto. ¿Ya no? Es decir, ahora mismo cada uno escribe... Hay muchas maneras de hacer poesía. Rimas, hay sí. poesía más clásica y quien sigue manteniendo poesía más clásica. Al final es algo más íntimo, más emocional. No se trata de contar una historia, podría ser también, sino de hablar de lo que de cómo ves el mundo, de cómo lo percibes, de cómo sientes a través de... ¿Por qué te ayudó en producto? ¿Por qué crees que te ayudó? Sí, pues mira, hablando de emociones, es un poco para mí lo mismo. Al final, escribir, contar, ¿no? Relatar cosas. Y todo el mundo, cuando hablamos de los aspectos del trabajo de producto y muchos los más difíciles, el alineamiento, la comunicación. Y para mí estas herramientas de contar historias, de ser capaz de contar con palabras, de mantener la atención y enganchar al equipo, alinearles y emocionarles en torno a un objetivo que tenemos que cumplir, ha sido muy importante a la hora de trabajar en producto. Así que es una de mis armas. Este mensaje lo hemos recibido varias veces en este podcast. Íñigo Medina fue el gran precursor de CP de Filming, quien tomaba el mismo mensaje que decías tú, yendo mucho a la historia casi cinematográfica o teatral o de historia, con un guión, ¿no? Y esto, incluso en producto, para construir features,
está muy guay. Entonces, es maravilloso. Vamos más a tu historia, más hitos que has tenido, ¿no? Sí. Antes hablábamos fuera de cámaras. Una de las cosas muy guays de tu aprendizaje en producto fue la parte de agencia, ¿no? Tú montaste o estuviste trabajando en varias agencias y eso te ayudó también a encontrar los problemas de los clientes y a montar eventualmente productos. Cuéntalo un poco esto, ¿cómo fue? Sí, nada, rapidísimo. A mí Internet, el mundo digital, la comunicación y especialmente en tecnología siempre me había interesado. Me gustan mucho los videojuegos, estas cosas. Empecé a trabajar después de filología en el mundo de comunicación y marketing y era el momento en que empezaban a pasar cosas en Internet y las agencias los clientes demandaban este tipo de servicios. En las agencias nadie sabía muy bien muchas veces cómo hacer las cosas. ¿Vale? Y como a mí me había interesado, siempre de manera autodidacta, había aprendido y pues ActionScript, algo de programación, frontend y tal. Cuando empezaron a pasar estas cosas, pues yo me ofrecía y a desarrollar estos proyectos para clientes. Al final sigo haciéndolo, me formo más y veo una oportunidad de dedicarme a esto a full time, con lo cual empiezo a trabajar un poco primero como freelance, luego me uno a 2 personas más y montamos una agencia ¿Después pequeñita. de la carrera esto? Sí, años después. Esto es bastante tiempo después. Y montamos esta agencia pequeñita, se llamaba Buen Invento, pues con un poco la idea de montar proyectos digitales, pero con un trasfondo un poco más humanista. ¿Vale? ¿Algún proyecto que recuerdes que te marcó ahí, en Buen Invento? Muchos, pero siempre he disfrutado mucho con todo lo que podía implicar juegos. Es decir, era la época en la que todos los clientes pedían un poco lo mismo al principio. Querían tener presencia en Internet, páginas web, portales, herramientas internas y tal. Pero a mí cada vez que aparecía un proyecto... ¿De juegos? Claro, de juegos especialmente. Hablamos del tipo de juegos estos de Facebook, claro, de ese momento, ¿no? Esa fue exactamente esa la época. Juegos en Flash y tal, pero yo disfrutaba como un enano cada vez que llegaba Kelme, porque al final los clientes que teníamos sí que eran bastante grandes. Kelme con un proyecto de, pues nos gustaría un juego de toques al balón en Flash y tal, y estas cosas las disfrutaba mucho. También proyectos un poco más, como te decía, con el trasfondo humano. Colaboramos en algunos proyectos más sociales en Valencia, con el barrio del Cabañal. Hicimos un proyecto precioso con unos arquitectos, donde colaboramos, de hecho, también en comunicación. Yo me he dedicado mucho tiempo a poner nombres a cosas. Esto es otro de los trabajos random que tuve. Y ahí poníamos nombre a marcas. Bueno, a marcas he trabajado haciéndolo, pero ahí en ese proyecto eran nombres pues, a calles, a barrios y tal, todo virtual. Pero fue un proyecto precioso. ¿Cómo? Esto me interesa, lo de encontrar nombres. A mí es algo que me cuesta un huevo. ¿Cómo, ¿hay algún trick que nos puedas dar a decir el nombre? A inventaros un buen nombre de un producto, de un servicio, o lo que sea. Sí, cuando empiezas a trabajar en esto, todo el mundo quiere tener el nombre, encontrar el nombre maravilloso. Es que un nombre tiene su qué, ¿eh? Sí. O sea, un nombre de mierda. Pero yo diría olvidarse de la estética. O sea, lo más importante del nombre es que transmita lo que tu marca quieres que sea, los valores de tu marca, que cuando escuchen hablar de este nombre, la gente entienda qué es lo que estás transmitiendo. Por eso muchas veces nombres aparentemente feos como Landbot, que no tiene tampoco, es decir, pero es muy sencillo porque te transmites un chatbot que sustituye a una landing page. Este fue la primera propuesta de valor. No es bonito, pero funciona, es lo que tiene que ser. Me recuerda un poco, obviamente mirando las distancias, pero Facebook, ¿no? Un poco es parecido. O sea, Facebook al principio era un book de faces o de caras. Claro. Casi era un Tinder al principio Facebook. Sí, y nace así. Y por ahí va el naming. O sea, no está tan descabellado a tu approach de Landbot. Sí. Entonces, yendo más a compañías, ¿no? Hablamos de la agencia Buen Invento. Después, ¿qué haces? Montas cosas ya. Sí. Tuve unos buenos años trabajando aquí en agencia, desarrollando proyectos, en la parte también de tecnología dentro de esta agencia. Y hay un momento, como te decía, en que los proyectos que demandan los clientes se empiezan a parecer mucho. Siempre era un poco lo mismo. Era muy difícil innovar en ese momento. ¿Qué eran? ¿Eran webs? ¿Entiendo? Claro, webs, social media, algunas aplicaciones también, por supuesto sí, pero se parecía todo mucho. Y algo que siempre estaba empezando a oírse hablar mucho del mundo de startup y empecé a ver a otra gente haciendo producto y envidiaba profundamente a la gente que hacía su producto. Asistía al nacimiento de Typhon, que es un producto que siempre he admirado muchísimo,
y envidiaba profundamente a la gente que podía construir un producto, tratar de entender problemas reales de un cliente y solucionarlos construyendo un producto que... Esto me pareció maravilloso, con lo cual hubo una oportunidad. Uno de mis clientes me propuso construir un producto y decidí dar el salto. Y así nació la primera startup en la que estuve trabajando, que es Joinity. O sea, ¿te propone un cliente empezar un producto, pero para que él fuera el primer cliente o crearlo con él? Unirme para crearlo con él. Vale, ok. Vale. ¿Y qué hacía Joinity? Pues Joinity era un marketplace de algo así, para que me entiendas, parecido a Eventbrite. Ok. Eventos, venta de tickets, para que la gente que comparte aficiones pudieran pues, encontrarse y capitalizarlo, etcétera, en forma de eventos. Esto era lo que hacía Joinity. Difícil. Sí, y fue un taller para mí de producto maravilloso, pero terrible, porque cometí todos los errores posibles del libro que puedes encontrar. ¿Rollo? Pues rollo, obsesionarte con esto tiene que estar perfecto, no lo voy a lanzar, no tener muy claro cuál es el problema de los 50.000 problemas que estamos intentando solucionar, no tener muy claro cuál. Y van pasando los meses, los años, no lanzas, o lanzas, pero lanzas muy moderadamente. No, al final, pues eso, los errores del libro, que cuando se habla de por qué es interesante construir un MVP o hacer discovery, pues es lo que yo hice. Esos errores Fue un aprendizaje costoso, pero no, nada de lo que hice después hubiera pasado si no hubiera aprendido eso. ¿Sí? Sí. ¿Cuál dirías? O sea, sí que es muy bullshitera a lo mejor esta pregunta, pero ¿cuál fue el mayor error, la cagada que hiciste en Joinity? Yo te diría que exactamente esto. Es decir, ¿La de no meter foco? Obsesionarte, más aún, casi te diría obsesionarte con una especie de perfección en el producto que nos llevaba a tener, a no entrar en contacto con los clientes, a no lanzar. No, esto o sea, me ha pasado a mí, pero luego he ayudado a otras empresas después a muchos product managers y gente. Es muy común, ¿eh? Es decir, esto de, no, vamos a esperar un poco más porque esto le falta... Vamos a hacerlo un poco mejor antes de entrar en contacto, y lo que ya sabemos todos desde hace muchos años es que el primer producto, la primera versión te tiene que dar vergüenza. Está perfecto. Pero nosotros, eso es lo que nos hacía esperar, retrasar, no entrar en contacto suficiente con los clientes, y el tiempo iba pasando. Un error muy... Y entonces aprendes lo que no hay que hacer. Exacto. Y ahí empiezas otra compañía. Claro. ¿Qué empiezas ahí? Pues empieza una compañía que factura el día 1. Día 1 factura. Sí, porque lo hacemos radicalmente al revés. Vale. Y esa compañía, aunque se llamaba Jexir, es lo que luego fue Lambot. Todos los socios, todos los que la montamos, nos conocimos cuando yo estaba en Joinity. Cada uno teníamos nuestra historia. Estábamos cometiendo el mismo tipo de errores al mismo tiempo, empatizamos mucho en todo esto y nos pasó más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Nos conocimos y en una semana hicimos justo lo contrario. O sea, nos volvimos locos conociendo a gente esa semana. Teníamos una hipótesis, una tesis de cuál era el problema que queríamos solucionar. Vimos que podía resonar, que había ahí algo que había chicha. Y en una semana construimos un producto, un mago de Oz de libro. Vamos, supuestamente era un chatbot que te podía conseguir cualquier cosa en WhatsApp. Era una especie de globo, pero conversacional en WhatsApp. ¿Un Lucía de ahora? Sí, eso es, un Lucía. Pero con servicios. Es decir, te consigo la cena, billetes de hotel, te consigo cualquier cosa en internet. Con APIs, este chatbot y tal. Ahora muy complejo técnicamente. Ahora sería algo posible. Sí, ahora sería posible. Lo pienso muchas en ese veces. Momento, en ese momento es muy jodido, pero lo hicimos una semana, porque éramos nosotros el chatbot. Erais vosotros. Claro. O sea, había un humano por detrás. Éramos nosotros, total, o sea, un mago de Oz. O sea, estábamos detrás con WhatsApp claro web, ejemplo. Un Excel y todas las webs posibles, con los programas de referral para tener un poco más de comisión y tal. El día 1 estábamos vendiendo. O sea, entramos en una aceleradora que se llama Demium, sí. de la que guardo un recuerdo buenísimo. ¿Sí? Una experiencia muy, muy buena en aquella época de Demium, con Jorge de Bon, Ismael Tejón y tal. Y el primer día, en Demium, cada vez que facturabas, pues lo típico que le das al timbre, ¿no? Era de locos, porque era el primer día y estábamos vendiendo. Un tío en Mallorca que nos había conocido, porque el primer día ya nos estaba refiriendo la gente. Un tío en Mallorca que quería un barco
Y a través de WhatsApp, para ellos era loquísimo poder estar contratando un barco en un número. Ahora ya es muy común, pero a través de WhatsApp o Bueno, ahora también. O sea, comprarse una bicicleta premium. O sea, el primer día hicimos 3.000 euros. Pero y estos primeros, o sea, estos clientes, o sea, uno, ¿cómo os conocían? Uh-huh. Y el pago, o sea, ¿cómo os pagaban? ¿Había un SaaS o era revenue share? ¿O cómo hacíais ahí? No era, nos pagaban a través, configuramos una cuenta de Stripe y no había ningún tipo de modelo de suscripción. No había nada. Es decir, era el primer día, con lo cual teníamos un precio y una comisión, o sea, el precio del servicio más una comisión. Sí, el precio de lo que costara, lo que estábamos consiguiendo y una comisión. Vale. ¿Comisión ya fuimos, de la venta que has hecho? O sea, ¿del barco o de qué? Claro, comisión de la venta, sí. Vale. Luego te hablo el primer día, con lo cual ahí te puedo garantizar que el modelo de pricing no estaba ni muchísimo menos depurado. Luego fuimos refinando varios meses, pero vamos, fue muy interesante. Un aprendizaje. ¿Por qué? Al hacer nosotros el trabajo del chatbot que en teoría queríamos construir, estabas aprendiendo desde el primer momento cómo es una buena conversación, qué tipo de cosas convierten y cuáles no, qué servicios generan más revenue. Estabas aprendiendo prácticamente desde el minuto cero. Y esto es algo que a los alumnos míos de productos hoy les digo muchísimo. Es decir, intenta hacer un approach parecido a este, porque te da un volumen de aprendizajes de alta calidad brutales. Claro. Qué bueno. Vale, Lambot escala, ¿no? Y llega a ser una compañía muy relevante. Uh-huh. ¿Cómo es este paso? Pues claro, hay un cambio crítico. ¿Qué cambio es ese? Que fue el momento. Esto que te estoy diciendo es cuando éramos Jexir, es un modelo B2C. O sea, estamos dando un servicio a la gente. Dando un servicio al consumidor. Que podría. El competidor nuestro, de hecho, cuando lo cuento, ¿quién era nuestro Google, ¿no? En ese momento nuestro competidor era Globo. O similares. Pues estamos dando un servicio de. ¿Globo qué da? Pues sí. te consigue lo que quieres, te lo llevan a tu casa enseguida. Pues lo mismo. Nosotros conseguíamos lo mismo, pero en WhatsApp, de manera conversacional. Vale. Y nos encargamos de que te llegara. Pero hay un momento en el que empezamos a productizar y a hacer tecnología de este servicio. Empezamos a construir algunas automatizaciones. Algunas partes del flujo empiezan a ser en formato chatbot para podernos dar algo más de margen y eficiencia y poder manejar un volumen de operaciones mayor. Y de lo que nos damos cuenta, vamos, muy rápido, porque esto a lo mejor fue a los 8 meses, es que el verdadero problema no estaba en dar este servicio a los clientes, sino en darle esta herramienta a otras empresas para que pudieran operar así. Vale. Y es como cambiamos a un modelo B2B y ya era un SaaS, es decir, con un modelo de suscripción, proporcionando la tecnología que nosotros estábamos construyendo a otras empresas para que pudieran operar. Porque lo que de fondo había, la tesis que nosotros teníamos de fondo es que las conversaciones generan más engagement que un formulario, una web o una aplicación. Que esto es cierto. Es natural. Y al largo bueno, ya entre comillas. Pero, perdón. Sí. No. O sea, quiero decir que este pivot que hacéis es una locura de pivot. Sí. O sea, también hay que ser valiente para hacer este pivot. Un poco locos también. Sí. ¿Y ya facturabais cuando hacéis este pivot? Sí. Claro. Desde el minuto cero. Esto supone todo este revenue que tenéis fuera. Claro. No era un revenue compatible. Fuera estábamos en mitad de una ronda y la mayor parte de los inversores en el momento del pivot se cayeron. Normal. Porque no creían que en España el modelo B2B SaaS fuera a funcionar. ¿Qué dices? Sí. Vale. Sí, pasó tal cual. Estamos en 2016. 2016. Sí. Es que es casi 10 años. Es casi hace 10 años. Sí. Había casos de éxito, claro que sí. Pero no, o quizás, voy a matizarlo, ¿vale? No que en España no fuera a funcionar, pero que nosotros, sin experiencia previa, no ibais a ser los que van a conseguir. No íbamos a conseguirlo. Vale. Y les entiendo, porque fue un poco de locos. Es decir, ya solo hacer un pivot, para mí o sea, las empresas, las startups que lo petan, casi todas, han hecho varios pivots. Porque esto te habla de la cultura que tienes. Es muy jodido. Porque si ya no sois 3, si ya has crecido un pelín, alinea a todo tu equipo al que has convencido que se venga de locos contigo a esta aventura tan al principio, alineales a un cambio tan fuerte. Todo el mundo estábamos muy emocionados con lo que estábamos haciendo. Es decir, llevábamos 8 meses, pero hay artículos por ahí en prensa de Jexir. La base de clientes que teníamos tenía un engagement bestial. O sea, el cliente de Jexir repetía y repetía continuamente el producto. ¿Cuántos había? ¿Te acuerdas de algún número? Pues mira, en ese momento. Te puedo decir que a lo mejor
si llegamos a facturar, me lo voy a inventar un poco, pero si llegamos a facturar unos 300K más o menos en esos 8 meses. Ya no está mal, ¿eh? Los tickets no eran pequeños, eso sí, porque había mucha gente que gestionaba hoteles, viajes, aviones y tal. Ponte que de media fueron unos 80 euros por pedido. Pues hacer la matemática no sabría decir ahora, pero... Pero el consumer podía no pagarte también, ¿tenías free? Fuimos iterando bastante. Al principio sí, y luego nos dimos cuenta que nos quitaba mucho tiempo. Y en esa fase inicial donde tienes poca caja y pocos recursos y tal, al final fueron bastantes operadores los que llegamos a contratar en ese tiempo. Y vamos, de hecho, todos nosotros lo hacíamos. Más la gente que contratamos. Y nos llevaba muchos recursos y no era muy rentable. Es decir, la eficiencia operativa fue uno de los motivos, aparte de que vimos la oportunidad del cambio a B2B. Ostras, es un modelo radicalmente distinto. O sea, para hacer un resumen, estáis facturando unos 300K, decís. Sí, en 8 meses. En 8 meses, que esto es muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, está muy bien. Decís, vale, vamos a hacer un pivot, vamos a hacer B2B. ¿Y qué vais a hacer? Vais a hacer un chatbot builder, entiendo. Eso es. No code. Sí, a ver. No, este es el claro, pitch lo que de pasa Lambot. es que ojalá hubiera sido así el primer día. Oye, vamos a pivotar a un chatbot builder no code que va a ayudar a conseguir leads. Yo te digo que esto no era así. ¿Cómo fue? No teníamos... Voy a hablar en primera persona. Yo no tenía ni puta idea. Es decir, ni puta idea. Hacemos el pivot porque vemos que hay una oportunidad muy fuerte. Sí, en las empresas. En las empresas, porque ¿cómo lo veis esto? Cada vez que íbamos a hablar con un cliente que tenía empresa, nos decía, oye, esto no lo podría tener yo en mi empresa. De hecho, recuerdo empresas en los hoteles que decías y tal. O agencias. Por ejemplo. De hecho, ahí hubo un insight buenísimo de Javier Echalecu, de Cuombo en Valencia. Es una agencia digital, hacen mucho e-commerce, hacen muchas cosas. Y yo creo que fue Echalecu la primera persona que nos dijo esto. En plan, tío, yo creo que tenéis una oportunidad bestial, porque si yo pudiera tener esto para montar esto para mis clientes y tal, sería brutal. Y la verdad es que empezamos a analizarlo y a ver, y prácticamente fue muy rápido en cuanto que... Claro, es que hay un cambio bastante de tocho, porque una cosa es tener un chatbot. O sea, si me imagino vuestro primer approach y me intento meter en esa empresa ahora, sí. Estoy pensando en, claro, es una empresa full consumer y de que el cliente va a llegar de una forma que no asocias nunca a una landing page, no asocias. O sea, es un cliente que te llega pidiéndote una hamburguesa casi, ¿sabes? Con un modelo de... O sea, que es muy bestia, cambia un huevo la jugada. Sí. Lo que sí yo te lo digo porque lo que sí que fue constante siempre es nuestro motor de adquisición, que fue viral. Referral. O sea, sí, orgánico 100%. Sí. Siempre, hasta mucho después en Lambot, a lo mejor te diría 3 años después del pivot, es cuando empezamos a gastarnos algo de dinero. Todo era referral al principio. Referral, orgánico. ¿Y de dónde venía esto? Bueno, y no solo referral, mucho contenido. Mucho content. En Lambot, yo diría que para ser sincero, el principal canal de adquisición que nosotros tuvimos durante mucho tiempo fue Product Hunt. ¿Conoces Product Hunt? Sí, tanto. Pues este fue, nuestro canal de adquisición de lejos. Que ahora no sabe lo que era, a lo mejor ya, ¿no? Claro, ahora es mucho más difícil. Ahora es muy jodido. No viraliza la gente. tanto. Claro, pero en ese momento, cuando nosotros lanzamos, de hecho fue uno de los lanzamientos más locos. Sí, de ahí del mes también. ¿En serio? Sí, o sea, lo que conseguimos, nosotros hicimos... Para que no sepa Product Hunt qué es, muy rápido. Claro. Dale. No. Es un portal donde hay lanzamientos de producto tecnológico y cada día hay un Product of the Day y de hecho hay como un ranking. Y entonces es cierto de que cada vez, si tienes un producto digital, publicar en Product Hunt está muy bien, pero así como en esta época lo que te daba de prestigio ser Product of the Day era bastante bestia, a día de hoy no es tan bestia porque juntando a 20, 30, 50 amigos y haciendo un post de LinkedIn un poco viral, ya lo puedes conseguir. Claro, ya no es un canal tan fuerte. Que en ese momento no debe ser así. En ese momento es bestial Product Hunt. Porque la comunidad que hay detrás además es que era nuestro fit perfecto, porque en Product Hunt tenías a makers y nosotros nos dirigíamos mucho a makers. Tenías a los makers fundamentalmente de Estados Unidos. Nos hizo tener nuestra audiencia los clientes de Lambot, diría que el 60 y largos por cien, 70% son de Estados Unidos. Y ¿siguen siendo así? En Lambot, sí.
Hemos ido, al principio era el 90. Y con el tiempo, pues ahora tenemos más Latinoamérica, etc. Pero sí, fue el 60. O sea, ahora mismo es muy fuerte. Y cuando lanzamos, bueno, punto curioso, fue el primer lanzamiento de Product Hunt es probablemente uno de los más disparatados que haya habido. Vale. Porque hicimos el pivot de Lambot, pero al principio era más una especie de intercom. Y luego fuimos construyendo este builder que permitía hacer estos chatbots basados en flujo, con una interfaz que reemplazaba un poco una landing page, con chatbots a full page, con botones, con la interfaz como el diseño muy cuidado. Y el MVP de este producto, pues lo construimos, yo diría, a lo mejor, creo que fueron 3 semanas. Es decir, era código absolutamente el código más terrible posible que habíamos hecho porque al final eran capas sobre capas de lo que ya teníamos para intentar crear una primera versión de esto. Y esto es lo que lanzamos. Vale. Lo lanzamos sin ninguna expectativa. La noche de antes, de hecho, no funcionaba. O sea, reventó completamente lo que habíamos hecho. Lo conseguimos arreglar. Por la mañana era cuando nos sacaban en Product Hunt. Claro, yo con ninguna expectativa. O sea, yo me fui a dormir creo que a las 6 de la mañana, me levanto a las 9 pensando, bueno, pues a ver qué ha pasado. Y me veo mensajes de Slack del equipo diciendo, tío, ¿estás viendo lo que está pasando? Y yo, entro. Todas. Votos de esta gente, comentarios. Algo había resonado. Estábamos en el 2017, creo. Finales del 16, cuando lanzamos en Product Hunt. Algo había resonado. Pero para que veas lo que te decía de la viralidad de Product Hunt en ese momento, o sea, colegas que me encontré en Valencia el día siguiente me hablaron de esto. Hostia, tío, os vi ayer en Product Hunt. ¿Cómo lo petasteis? Qué bueno. Y de ahí nos estuvo viniendo usuarios durante varios años. Qué bueno. Esto es algo que está bastante infravalorado ahora, yo creo. Ahora yo creo que la gente está... No lo sé, pero creo que LinkedIn está haciendo este papel de comunidad muy grande, y si viralizas un post de LinkedIn, ya ves, te puede llegar algo así. Sí. Pero en Product Hunt a lo mejor no. No sé, está muy guay, está muy guay lo de Product Hunt. Es algo interesante. Es algo interesante. Ya. Sí. Pero bueno, ¿qué más cosas de Lambot que visteis ahí? Bueno, y fuisteis avanzando. Empezamos a raíz de ahí, porque yo, una de las cosas que en aquella época recuerdo hablar un poco en broma con mis socios o con mi mujer es, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, pero ¿qué es lo que no entiendo muy bien por qué? Es importante saber por qué. Esto que probablemente ahora haría las cosas de manera muy distintas, pero en ese momento, de hecho, lo de Lambot fue muy loco porque ya íbamos muy justos de caja, hicimos estos experimentos que te digo, un poco con el agua al cuello, y pues gracias a esto conseguimos después pues un empujón bastante fuerte en facturación. Después hicimos alguna ronda de inversión y tal. Y ya los pasos, la historia después cambió mucho. Es decir, incluso, y mi rol, la empresa empezó a escalar. ¿Vale? ¿Hasta qué punto? ¿Algún número que podamos ver la dimensión que había? Bueno, personas, a lo mejor. Hasta cerca de 100 personas, 80, 90 personas. Con equipo en muchos, o sea, pues con equipo en 3, 4 continentes, con clientes en absolutamente todo el mundo, y clientes encima que manejan muchas conversaciones. Cada cliente que monta un chatbot, pues imagínate, había clientes con 1 millón de conversaciones en un día. Hostia, me recuerda mucho a la historia de Typeform. Es muy parecido a Typeform. Les teníamos en el punto porque nacisteis a la vez, ha parecido, ¿no? Typeform antes. Un poco antes. Sí. Vale. Y siempre fue una inspiración para mí en cuanto a experiencia de usuario, el tipo de producto y tal. A mí... De hecho, hubo un momento en el que íbamos a por Typeform. ¿Ibais a entrar ahí? Es decir, íbamos en un sentido... El mercado es gigante, ¿no? Pero íbamos a intentar... porque al final vimos mucho encaje con el caso de uso de Lead Generation. Es decir, un chatbot que reemplaza un formulario. Literal. Que te permite... La principal ventaja de Lambot es tenía elementos de formulario, botones, es decir, no es puramente una conversación que muchas veces para capturar datos es lento. Es decir, tiene la velocidad de un formulario, pero además puedes ir dando contexto cuando toca. Haces a lo mejor 2 o 3 preguntas, pero puedes dar un poco más de contexto sobre el producto en ese momento, vuelves a hacer otra pregunta, y para una conversión a lead funciona maravillosamente bien. Ya ves. Entonces, llega un momento que la compañía escala. Sí. ¿Y qué pasa contigo en ese momento? O sea, Claro, yo había sido el fundador a cargo de producto,
al principio te pones un montón de sombreros, es decir, yo todo lo que sabía hacer, pues lo hacía. Diseñar, de la época de agencia aprendí bastante de esto, pues diseñaba. Hasta alguna línea de código de frontend y tal, terrible, de la que el equipo creo que a día de hoy sigue burlándose, también las hacía. Y los lanzamientos, etcétera. Pero claro, cuando empiezas a escalar, cambia la historia, tienes que conseguir pues, que capitalizar, ¿no? Y cambiamos de fase, muy bien explicado en este framework de las 3X que alguna vez habéis comentado, bueno. ¿no? Pues pasas a esta fase de escalar y capitalizar y conseguir... La de expand. La expand, claro. Entonces empezamos a contratar personas que hacen esto mucho mejor que yo. Yo adquiero el rol pues, de dirección, alineamiento de estos equipos, pues un rol de director de producto, CPO, le queramos llamar. Y me encargo de esto durante los siguientes años. ¿Cuál? En total fueron 8 o 9 años. 8 o 9 años. Sí. Y llega un día que decides irte. Sí. ¿Cómo es esto? Una de las decisiones más difíciles que yo he tomado, la verdad. Y a día de hoy estoy muy, muy agradecido a mis socios porque me ayudaron y me apoyaron un montón. Pero básicamente yo literalmente me rompí. Esto es algo muy común de lo que se está empezando a hablar y creo que es muy sano. Todos empezamos a hablar públicamente de esto. Y es decir, el ser fundador de una startup es muy jodido. Es decir, tu vida va pasando y a ti te van pasando cosas, ¿no? Y las cosas que nos pasan a todos en la vida. Hay momentos maravillosos y hay momentos durísimos, ¿no? Pero cuando eres cofundador y te va tanto en juego y hay tantas personas que dependen de la empresa, ya estás escalando, ¿no? Y ponte que eres una empresa de 90, 100 personas y pasan cosas, tú tienes que estar ahí. Por lo menos yo sentía que tenía que estar ahí. Y te hago situaciones tan complicadas como tener a tu padre en coma. Pero no te puedes desentender completamente de ciertas cosas, no porque no te lo digan, porque yo recuerdo el equipo diciendo, Fer, pasa, o sea, pero hay ciertas cosas que no te puedes despreocupar, o a mí me resultaba muy difícil. Y siguen pasando las cosas en tu vida y cuando acumulas 3 o 4 momentos complicados, con 3 o 4 momentos complicados a nivel equipo, empresa, cualquier cosa, cosas nada excepcional, ¿eh? Las que nos pasan absolutamente a todos en todos lados, las que están implícitas en el rol de producto, de lo que luego podemos hablar, porque es un rol muy, muy difícil. Sumas todos estos factores, coinciden en el tiempo y años tras años acumulado y hay un momento en el que literalmente un día no podía andar. O sea... ¿Literal? Sí. No podías andar. Una lesión en la espalda que además... Una hernia, ¿no? Una hernia. Esto que básicamente es lumbar, que se te... Sale un poco del... Sí. Es que no sé, ¿no? Pero se te pinza un nervio o algo así, ¿no? Sí, de hecho en mi caso eso provocó un pinzamiento del nervio ciático, con lo cual era un dolor una bestial. Locura. Van pasando los días y eso no mejora. Lo más desmoralizante de todo es cuando el dolor se vuelve crónico. Porque normalmente tienes una contractura y unas semanas ya estás bien. Pero el problema es cuando de pronto ves que tienes un dolor bestial, que necesitas medicación para poder dormir y al día siguiente y la semana siguiente eso no mejora y claro, te empiezas a desesperar diciendo, ostras, ¿esto va a ser para siempre? Y encima, cuando los médicos tampoco te dan respuestas muy claras. Sí, tienes una hernia, pero hay mucha gente que tiene una hernia. ¿Y por qué me está pasando este dolor? Claro, porque hay otro componente que es emocional, totalmente vinculado a lo que te está pasando y que tiene que ver con esto, con estos roles, que es el que está provocando en el fondo todo esto. Y a mí quien más me ayudó, un fisio que conectó un poco todos los puntos de tu vida profesional con tal, que tenía esa visión un poco más generalista y fue quien me pudo ayudar. Pero todo eso, por no irme por las ramas tanto, es lo que al final me hizo tomar la decisión de decir, mira, yo no puedo estar al 100%, tanto por nuestros inversores, que me apoyaron al 100%, como por mi equipo y mis socios. Es mejor que yo salga, fichamos a una persona que dirija producto de primer nivel y ahí fichamos a Isa Karate. Que ha pasado por el podcast también. Y que además lo hará muchísimo mejor que yo, porque es una grandísima, es una crack. Y yo os apoyo, es la barrera. Y así ha sido hasta ahora. La verdad es que muy buena decisión, estoy muy contento. Hoy con Fer también, antes de grabar, hablamos de hablar de esto, de la salud mental, ¿no? Y me parece algo que, uno, como has dicho, ¿no? Se menciona muy poco en los podcasts. Bueno, o sea, parece que solo hay podcast en esta... No solo hay podcast, ¿no? Pero se menciona en los ecosistemas, ¿no? Se menciona poco. Es decir, se habla poco y es algo que existe.
No, lo que sí que es verdad es que cuando hablas one-on-one con un emprendedor y tal, sí que yo son temas que he tratado varias veces. Sí. No públicamente, pero sí que he tratado estos Surgen, temas, ¿no? sí. Y salen, porque son reales. Entonces, no sé por dónde enfocar la pregunta, pero tú, ¿qué recomendaciones harías a tu pasado, yo del pasado, cuando estaba a punto de entrar en un momento de burnout y tal? O sea, ¿qué dirías ahí? Sí, la verdad es que le tendría mucho que contar. Lo que no sé si le serviría, pero sí le tendría mucho que contar. Porque a raíz de esto he leído mucho, he hablado con mucha gente, he investigado y he aprendido cosas que funcionan. Sobre todo, curiosamente, las más tácticas funcionan muy bien. Es decir, respiración, mantener cierta rutina en ciertas cosas. Yo lo sacrificaba. O sea, yo he sido una persona, y tiene mucho que ver. Me diagnosticaron hace poco TDAH y creo que tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por Haber qué? aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Perdón. ¿Por qué tiene tanto que ver? ¿Por qué crees que tiene tanto que ver? Pues porque el TDAH te lleva a... O sea, conlleva, no necesariamente, pero suele venir acarreado cierta mala gestión de autorregulación emocional, cierta tendencia a los atracones en casi cualquier ámbito, incluido el trabajo. Es decir, yo he sido alguien que ha conseguido cosas en su vida a base de atracones. Cuando escribía, 50.000 horas escribiendo. Tocaba el piano también, pues 50.000 horas seguidas. Esto. En mi trabajo aprendí a programar, pues lo mismo. Noches sin dormir, palizones de estos bestiales. Y así es como he ido progresando en mi carrera y casi aprendiendo que así es como consigo lo que me cuesta mucho, ¿no? Y eso no. Esto es una carrera. No puede ser esto. Emprender es una carrera, hacer producto es una carrera a largo plazo. Necesitas dosificar tus fuerzas. Pero ¿creéis también que la obsesión aquí es un tema de obsesión también? Muchas veces la obsesión también te lleva a llegar a grandes cosas. Si no vives obsesionado, ya. No es fácil. Sí. Con lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que, sí, totalmente. Entiendo a lo mejor si no te obsesionas y tal, no logras tu objetivo. Sí, eso es muy cierto. Es muy cierto. Y hace años hablaba con uno de mis primos, que también se dedica a este mundo, con Rafa. Y él estábamos hablando de la gente que empieza y decía, mira, yo a alguien que empieza le diría, tío, estate dispuesto a sacrificarlo todo, porque si no, no te metas en esto. Me decía. Y es verdad, ¿eh? Pero no. O sea, siento ser tan ambiguo en este punto, pero sí que te tienes que obsesionar un poco, sí que te tiene lo de skin in the game, te tiene que importar de verdad y si no te haces responsable de verdad de lo que estás haciendo, no vas a generar impacto. Pero tienes que saber dónde están los límites. Porque al final te vas a perjudicar más. O sea, yo creo que tardé mucho en quemarme para lo que me estaba castigando. Pero perfectamente podría haberme quemado mucho antes y entonces no haber generado el impacto. Creo, además, si es que también te lo digo, es aplicar lo que yo a mis equipos les recomiendo. Es decir, yo intento en mis equipos provocar una cultura de todo lo contrario. Es decir, hay que pensar estratégicamente es justo esto. Una visión, a dónde queremos ir y vamos a ir generando impacto día a día. Hay mucha gente que se dedica a la salud, que es esto, ¿no? Es mejor un poquito todos los días que un atracor que no te permita ser constante. No recomendaría a nadie seguir mi ejemplo. ¿Crees que también hay un punto que no hemos comentado de la obsesión, pero también de como tu plan de vida de escoger muy bien lo que quieres hacer con tanto tiempo y que te apasione? Es decir, a lo mejor hay algo, no sé, pero hay algo de que te puede llegar a momentos de burnout o momentos de estar muy jodido si lo que estás haciendo o el problema que estás solucionando y tal te obsesiona y te gusta. Te gusta y te obsesiona, ¿no? Entonces también hay un punto ahí interesante de también al emprendedor que cuando va a elegir qué hacer, te tiene que flipar y tienes que pensar a 10 años vista. Te tiene que flipar. Y es muy jodido esto. Eso es muy clave. Eso es lo más difícil. Por eso se recomienda tanto, cuando estás empezando, busca problemas que tengas tú. Va a ser mucho más fácil que te apasione y que consigas ya no solo empatizar y diseñar una solución que tiene más sentido. Eso es clarísimo. Sí. Después, temas de deporte, alimentación, beber, fumar, todas estas cosas, ¿qué porcentaje le darías también a todo esto? Claro, es importantísimo. Es justo lo que te decía de las tácticas. ¿En tu caso hacías deporte? Hacía deporte, sí, y yo creo que por eso precisamente, hacer deporte y bailaba, Lindy Hop. Eso fue uno de las tácticas que me hicieron no petar muchísimo antes. ¿Ah, sí? Sí,
Porque, pues eso, situaciones como lo que te decía de mi padre enfermo con un coma o similar, yo intentaba levantarme por la mañana, iba al gimnasio, etc. Y esto me permitía estar bien. O sea, la adherencia a los hábitos que te permiten desahogarte es fundamental. Luego hay muchas otras estrategias y tácticas que funcionan muy bien contra el burnout, pero eso por esa parte. Y ya para acabar el tema de salud mental, pero hay un punto también de la responsabilidad que has dicho, ¿no? Tienes personas, tienes pasta invertida. Claro. ¿Cómo un emprendedor puede jugar estas dos bazas? Es decir, imagínate un emprendedor que la startup no le está yendo muy bien. Que ahora siempre han habido muchos, ¿no? Tiene dinero invertido, tiene empleados. ¿Cómo lo hace? O sea, su salud mental aquí, que es casi lo más importante que tiene. Es casi uno de los assets que tiene que jugar mejor su juego. Totalmente. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Alguna recomendación que pueda hacer esta persona? Sí, muchísimas recomendaciones. Si tuviera que elegir alguna más simple, mira, lo primero, yo creo que esto funciona mucho. Tiene que ver con lo de la motivación que decías antes, ¿vale? Tener muy claro por qué. O sea, la visión y la misión, cuando se suele hablar de visión y misión, y más en el mundo un poco startup, muy bullshitero. Casi como, sí, o sea, es en un documento que tienes que compartir con los demás porque la tienes que tener, ¿no? Pero la realidad es que para mí eso tiene mucho sentido. Si tu misión y visión es fuerte para ti, eso te va a mantener ahí aunque vengan los problemas, ¿no? Si tú estás queriendo cambiar el mundo de verdad en algún aspecto que para ti es importante, joder, cuando vengan cosas y pasen cosas vas a decir, tío, pero es que estoy aquí por esto. Y esto me hace levantarme por la mañana y va a relativizar el tamaño de los problemas. Otra cosa... Es buen punto. Y ya esta, una súper... Muy buen punto. Una muy pequeñita, muy táctica, pero que a mí me alivia una puñetera barbaridad, es irte al futuro. ¿Vale? Esto se recomienda un montón, vamos, y hay un montón de evidencia científica sobre esta. Y es la mayoría de nuestros problemas... O sea, de hecho, yo ahora me remonto atrás en el tiempo y pienso, joder, las cosas que me hacían levantarme a las 4 de la mañana sin poder conciliar el sueño, de todas esas, solo un 1% han sido cosas reales, que luego que hayan ocurrido. Con lo cual, cuando te están pasando, lo mejor es intentar coger perspectiva y aislarla y imaginar, vale, voy a pensar en dentro de un año, y dentro de 3, y dentro de 10 años. ¿Esto qué importancia real va a tener entonces? Probablemente nimia. Nada, ínfima. No va a existir. Claro, no va a tener ninguna relevancia en tu vida dentro de ese tiempo. Y intentar, vale, contextualizarla, verla con cierta distancia, relativizarlo, porque cuando estás dentro, todo es gigante y te puede costar mucho como emprendedor. Tienes que estar tomando muchas decisiones. No hemos hablado de la ayuda externa, que es importante. Por supuesto. Mi hermana es psiquiatra, justamente. Tengo bastante de esto en casa, pero no hace falta psicología, amigos, o sea, familia. ¿Cómo también aquí, tú en tu experiencia tuvo algo? ¿Cómo fue esto? El problema de la ayuda externa es que cuando uno es consciente, muchas veces ya es tarde. Es decir, estos problemas suelen empezar, te puedo decir, años antes de que tú seas consciente. Empiezas a rumiar, a despertarte por las noches, a no estar bien. Lo sé porque también he visto a personas a mi alrededor y en mis equipos quemarse. Y lo dicho, cuando se manifiesta, y es cuando sueles ir a buscar ayuda en ese momento, ya generalmente es tarde. Ahí te pueden ayudar. Hay terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, que funcionan muy bien y otro tipo de terapias, pero muchas veces vienen de problemas de atrás. Y por eso ahí es difícil. Yo también, no sé si abrir este melón, pero también he ayudado a gente que ha estado en situaciones parecidas en producto, trabajando en producto. Porque me di cuenta de que el porcentaje de gente que trabaja en producto que se quema, igual que en emprendedores, es muy alto. Y me di cuenta de que muchas veces no solo es una cuestión psicológica individual, que la pueda tratar un psicólogo, sino que muchas veces hay un altísimo componente de problemas del propio rol o la propia empresa. Problemas de estrategia, de alineamiento, de stakeholders, de tal. Producto, como sabemos, muchas veces es un rol que se siente ahogado. 100%. Y precisamente por eso también otro enfoque más... El síndrome del impostor. Otro tema a comentar, que también en producto se ve, bueno, en producto en todos los departamentos, pero el producto se ve. ¿Tú lo tuviste? Sí.
Ahora creo que todo está muy relacionado, es decir... O sea, pero digo, este síndrome de impostor o sea, este burnout puede venir también de un síndrome de impostor juntado con... Todo. O sea, es un mix, ¿no? Pero también se suma a la rueda. Sí, cuando alguien se quema generalmente es una situación multifactorial. Y en mi caso, temas personales, el síndrome del impostor. Claro, piensa lo que antes te contaba de mi historia. No, yo no soy, como hablábamos antes, yo no vengo de haber trabajado en OnTrack no sé cuántos años y después he emprendido o he trabajado. Yo soy una persona que ha ido aprendiendo equivocándose. Vale. Haciendo cosas. Que es la mejor manera para hacerlo. Sí, pero también es muy jodida. O sea, he aprendido básicamente haciendo dos cosas: equivocándome y asumiendo riesgos. Y metiéndome en historias cuando muchas veces no sabía lo que realmente eso podía llegar a implicar. Y eso va añadiendo, claro, cargas de ansiedad y de síndrome del impostor, cuando tienes que hacer muchas cosas que las has hecho por primera vez. Me gusta mucho este libro de ¿cómo se llama? De Manager's Path, creo que es, de Julie Zuo. Vale, lo vamos a poner en la descripción. Es maravilloso. Esta chica fue la directora de diseño, Chief Design Officer de Facebook durante muchísimos años. Empezó siendo una becaria de diseño y terminó siendo la responsable de diseño de una organización como Facebook. Y ella en este libro habla continuamente del síndrome del impostor y decía... Julie Zuo. Julie Zuo. Vale, ya lo tengo aquí. Sí. Ok. Ella cuenta pues esto, como de pronto tenía que ser jefa de gente que tenía 10 años más de experiencia de cosas de las que ella no tenía ni idea. Y cómo enfrenta. Pues esto me pasaba a mí. En Lambot estábamos creciendo y lo mismo, contrataba a personas que tenían muchísimo más conocimientos que yo. Y te vas cuestionando a ti mismo continuamente. Pero siempre, mira, una de las cosas de las que estoy orgulloso es que he conseguido mantener a raya el síndrome del impostor y que no me frenara. ¿Y cómo lo hacías? Muchas cosas. Pero... Hay un punto de ego también que tienes que tener. ¿En qué sentido? O sea, yo creo que también hay en el síndrome de impostor muchas veces te pasa de que, o sea, que te crees siempre inferior en el... No inferior como metafórico, no, sino inferior de conocimiento que otra persona. Y esto muchas veces puede ser también porque no tienes suficientemente ego o autoestima. Sí. Puede ser. Es decir, además... Todo tiene mucho también que ver con el TDAH, que suele venir aparejado con ciertos problemas de autoestima muchas veces. Pero en mi caso es cierto que me he enfrentado a cosas, es decir, era el caldo de cultivo perfecto para sentirse inseguro. Sí. Lo que pasa es que también en mi caso, una de las cosas que ocurre es que, bueno, creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Un feedback negativo pesa un huevo. Es decir, a mí me llegan... pues mira, doy clases de producto y me llegan feedbacks súper buenos de los alumnos. El feedback negativo resuena en tu cabeza y tengo que hacer trabajo personal para extraer lo positivo de esto y que no me afecte negativamente. Pero estoy muy orgulloso porque lo he conseguido. Creo que a lo largo de los años he aprendido, tengo un método mío personal para lidiar con esto. Y destilarlo, entender, o sea, saber distanciarlo, ¿no? Que claro. No todo tiene que estar, o sea... No todo es tan importante como te piensas muchas veces. Sí. ¿Algún ejemplo más del síndrome del impostor en producto? Vamos a producto. O que hayas tenido tú, o que haya venido alguien que mentorizas y que te haya dicho. Mucha gente. Es que es muy positivo porque escribí un artículo hablando del síndrome del impostor hace unos años. Resonó un montón. Me empezó a escribir, de hecho, me escribieron cientos de personas diciéndome, tío, muchas gracias por haber escrito esto, porque me pasa a mí y me cuesta mucho hablar de ello. Y una de las cosas que digo en el artículo es, de las primeras tácticas para pelear contra él es reconocerlo y hablar de ello. Yo se lo cuento a mis equipos y me río un poco del síndrome del impostor. Esto a mí me funciona de maravilla, porque ya me permite operar en un espacio en el que ya estoy cómodo para ya no estar sintiéndome constantemente, para no estar criticándome continuamente. Y a mis alumnos les pasan un montón. ¿Por qué? Pues porque el producto es un espacio que lo favorece muchísimo. Por esto, ¿no? Pues trabajas en un B2B, hay equipos de sales que te están presionando, pero ¿por qué no haces esto? Esto es lo que deberíamos hacer y no lo que estáis haciendo, que a lo mejor estás atacando otro tema. Al mismo tiempo el CEO te dice una cosa, tal. Esto es lo que pasa. Es que es evidente. Y tú eres la persona que tiene que decir que no. Y decir que no es muy difícil.
Aparte, también hay un punto que es importante, que es que tú tienes que decir que no o que sí, basado en unas assumptions Claro. que muchas veces son nulas. Absolutamente. Y te las tienes que hacer tú. Totalmente. Tienes que creer en esa visión que comentabas. Tienes que, o sea, Totalmente. a lo mejor la misión y visión de la compañía, que no es tuya, no es suficientemente fuerte como para tú seguir un camino. Entonces, Sí. das tú incluso la misión. Sí. O la visión. Y no te toca. Sí. Hay varias cosas que son muy jodidas. Y ojalá siempre nos encontráramos en un espacio en el que tenemos datos que pueden respaldar cada decisión de manera contundente. Mira, este es el ROI. Te voy a decir contundentemente que este es el ROI que vamos a traer con esto. Pero no es así. Pero eso, la realidad es que muchas veces no. Y tienes que argumentar y eso es muy difícil. Y al final, la persona que trabaja en producto se va minando. Sí. Uno de los motivos, se habla mucho de no empezar pronto en producto, ¿no? De hacer otras cosas primero y tal. Y yo diría que uno de los motivos es esto, que ya tengas cierta madurez, que tengas armas y herramientas para gestionar estas cosas. Porque si no, va a ser muy fácil que te vayas hundiendo. Tú en Lambot, que no te lo he preguntado, ¿fichaste gente de producto mientras estabas trabajando? Pero PMs, aparte de Isa Garate. Sí, claro. Isa llegó al final de mi época. ¿Y tenías PMs? Sí, teníamos 4 equipos de producto. 4 equipos de producto PM, y tal. Product designers, teníamos el Product Trio. De hecho, muy pronto tuvimos esta estructura. Y les supiste, o sea, también supiste, que no es fácil esto, como CEO o CPO, les supiste delegar partes del producto para ellos y darles las llaves. Sí, totalmente. No es fácil esto. No. Sí, totalmente. Esto creo que sí que lo hice. Difícil, por supuesto. Y más cuando has tenido un rol tan hands-on al principio, poniéndote un montón de gorros y tal, pero tuve la suerte de que tuvimos gente muy buena. Esto también ayuda. Un PM que a día de hoy está en software y yo creo que es el PM con más rango de producto en software. Es un producto que me encanta. Muy top. Sí, pues este chico era un crack, era un tío con unos conocimientos de growth bestiales en 2018, por ahí, de product growth, de todas estas cosas, y claro, te lo ponía muy fácil cuando tenías a gente así para delegar. Qué bueno. Pues Fer, si quieres, vamos más a tu época actual. Claro. ¿Qué has estado haciendo después de Lambot? HeroCam, Thinky, ahora Plitix. O sea, ¿cuáles han sido también estos pasos? Me interesa mucho la parte de Plitix porque me estoy viendo la compañía y no la conocía y tiene muy buena pinta. Sí, Plitix. Te hago un breve muy resumen. rápido, traveling muy rápido de esto y hablamos de Plitix. Pues, claro, cuando salgo de Lambot, decido tomarme un tiempo de descanso. ¿Cuánto tiempo? Indeterminado, decido, pero la realidad es que muy poco. Muy poco porque muy pronto pasan 2 cosas. Ya venía colaborando con la gente de HeroCam, y esto es algo que, de hecho, desde antes de salir de Lambot, con ellos ya colaboraba y daba clases. Y ese es un espacio para mí muy seguro, porque al final en HeroCam lo que yo realmente hago es hablar de las cosas que he vivido y contarles a partir de mi experiencia a gente que está empezando en producto o que lleva ya un tiempo. Doy clases tanto a PMs más junior como senior también, pero siempre a partir de las cosas de mi experiencia real, por encima de frameworks o historias, pues cómo me he enfrentado yo a los retos que me he enfrentado y qué cosas hemos hecho. Vale. Y para mí esto incluso tiene un efecto sanador, porque es hablar de todo esto, verlo con perspectiva, y salgo muchísima energía de las clases. Me lo paso fantásticamente bien. Y algo debe estar saliendo bien, porque la gente de HeroCam cada día pues, me mete en más historias y hay como una relación entre ellos y yo muy, muy sana. Vamos, vale. Me lo paso increíblemente. ¿Te metes en HeroCam con el objetivo de dedicarte a ello o no? No. ¿O más a más? Es algo que voy haciendo improvisando. Es decir, yo voy haciendo. Y después de Lambot lo usas. O sea, lo sigues manteniendo igual que ya lo hacías, ¿no? Claro. Y te sirve como un sitio para encontrar este sitio seguro que decías. Aprendo mucho. Para mí también se lo digo mucho a mi mujer, ¿eh? O sea, a mí me pagan por aprender. Porque cada vez que tengo que dar una clase, pues aprendo, me formo, me enfrento a ello con los alumnos, y cuando hay una máxima que es que cuando tienes que explicar algo es cuando de verdad cuando tienes que ser capaz de contarle algo a alguien y que lo entiendas, cuando lo aprendes, de verdad. Literal.
Ellos te cuestionan un montón de cosas. Las clases son totalmente prácticas. Esto también es otra de las claves. Entonces vemos las cosas, no les cuento, esto es un A/B test. Y se hacen así. No, vamos a hacerlos. Vale. Vamos a ver casos reales, simulaciones y tal. Y en paralelo, también me planteaba un tiempo de descanso, pero yo había invertido en una empresa que se llama Thinky, en otro SaaS, también no code. Tenía cosas en común con Lambot, pero completamente distinto. Era como una especie de Airtable. Pero Vale. para empresas que tienen... una especie de Airtable, pero para gestión de proyectos, tipo construcción, es decir, para llevar todo el ciclo de vida del proyecto, pero montándotelo tú, como si fuera Airtable. Vale. Montaslas. Proyectos de construcción. Construcción, Reformas, renovables, cosas de todo estas. proyectos un poco que tienen un punto offline y que es difícil. Qué guapo. Entonces, ellos permiten a estos perfiles que no son muy técnicos que monten facilísimo todo este sistema para operar sus proyectos. A mí me pareció fascinante. Mola. Sobre todo, me enamoró el equipo. Carlos Román. Españoles. Son españoles. Ellos están en Sevilla. Me pareció maravilloso lo que estaban haciendo. Y estaba bastante... O sea, había salido de Lambot y me dice, pues Gonzalo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y nos ayudas. Están medio empezando. Y nos ayudas, tenemos retos, pero vamos, de una manera totalmente... Yeah. O sea, no meterte a full time, a volver otra vez sino... Advisor, ¿no? Quiero que... Sí, pero pues algo como si fuera una especie de interim CPO, algo parecido a esto. Vale. Desde dentro nos echas un cable, pero quiero que te lo pases bien y tal. Y la verdad es que a mí, planteado así, pues mira, es tentador. Ahora es el momento. Entonces lo hago. Y he estado unos meses, un año, yo creo que prácticamente con ellos haciendo esto. Después de un año ya me siento otra vez con ganas de marcha y es cuando pues, un día me llama la gente de Plitix y me dicen, pues nos han hablado de ti, queremos conocerte, estamos buscando este rol, tenemos un reto de producto muy interesante y ¿por qué no te vienes? Tío, ¿cómo es este punto que esto yo creo que es bastante clave de ser un trabajador por cuenta propia a pasar a un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Sí. Más que trabajador por cuenta propia, porque no. O sea, eso, ¿no? De tener tu empresa, ser tú el capo, vamos a ser realistas, ¿no? Uh-huh. Tú en tu empresa haces lo que quieres. Uh-huh. Y vas a una empresa que no es la tuya. Ya. A ver, eso de que haces lo que quieras, en nuestra cultura de Lambot no te creas que es tan así, ¿eh? Es decir, tomas decisiones de la empresa estratégicas, pero nosotros siempre intentamos gestionar la empresa con bastante cabeza pero bueno, entiendo lo que te dices. Pues la verdad es que, de hecho, hace un par de días pensaba en esto. La realidad es que no ha cambiado tantísimo la cosa, porque el rol en el que estoy en Plitix es un rol muy parecido al que tenía en Lambot. Es decir, soy el director de producto, el VP de producto, le llamamos como quieras los nombres, pero soy el director del equipo de producto. Que se parece mucho el rol. Y al final, mi relación con los founders, con Morden y con Alex, con los founders de Plitix, se parece mucho a la relación que tenía con mis socios. Tus socios. Es decir, al final estamos entusiasmándonos por lo que... Estos roles directivos dentro de una startup tienen que estar muy enganchados con lo que se está haciendo, porque si no, al final es muy difícil hacer. Entonces, obviamente, no es el mismo nivel de responsabilidad como decía antes de Lambot, lo cual en cierto modo es un respiro, pero lo siento muy cercano y me lo paso. Qué bueno. ¿Qué hace Plitix? Para la gente que no sabe lo que es Plitix. Pues... Un PIM, ¿no? Sí, es un PIM que uno de los grandes retos es de posicionamiento y messaging. Es que la gente sepa lo que es un PIM, así que aprovecho. Si tienes un e-commerce, si estás vendiendo en Internet y tienes 10.000 productos, 20.000, 50.000, 100.000, estos productos tienen un montón de información, ¿no? Un montón de lo que llamamos atributos, fotos, assets, información. Si esa información es de calidad, si tiene todas las fotos que tiene que tener de calidad, vas a poder vender más, ¿no? Un PIM es la herramienta que te ayuda a completar toda esa información bien, a que tu equipo la complete, a que esté en un mismo lugar centralizada y luego la puedes conectar con los diferentes puntos de venta. Es decir, la tienda que tienes en Amazon, en el marketplace de Latinoamérica, en otro de Asia, en Shopify, etc. Puedes vender en más sitios y acelerar tu go-to-market. Pues al final el PIM es esto.
Tú imagínate operar estos 100.000 productos en un Excel. Sí, sí. O sea, Imposible. está claro que hay un punto de multicanalidad, ¿no? Si tú tienes un e-commerce que vendes en varios canales, necesitas tener un inventario de referencias, ese que, como se quieran llamar, no en el canal, sino Claro. porque, o sea, si tú tienes un e-commerce muy pequeño de Shopify, a lo mejor no tiene sentido esto. O seguro que no tiene sentido. Depende del número. Mira, es. Va a depende de referencias, ¿no? Claro. Una de nuestras verticales, una de las grandes iniciativas estratégicas que estamos explorando es justo PIM for Shopify, para clientes que tienen su negocio en Shopify. El tema es que si tienes muchas referencias, que tienen muchos atributos, tienes que gestionar un montón de información, un PIM es perfecto. O sea, un PIM te va a ayudar a vender más rápido. Y al final lo que observé y fue uno de los factores que me hizo decirme por Plytics al ver un poco, conocer a los clientes y tal, es que empezar a hacer, pues buscar en G2, hay muchísima fidelidad a este tipo de producto, porque les aporta un valor bestial. Ya ves. ¿Shopify tiene su propio PIM o no? Shopify te permite tener tu propio catálogo dentro de Shopify. Que no en es formato PIM. Que no es un PIM. Pero ¿es malo o no? Tiene limitaciones. Tiene limitaciones. O sea, el vuestro es más potente. Por supuesto. Limitaciones en el número de variantes. En muchos sentidos, nosotros estamos identificando problemas en Shopify que podemos explotar. Porque vosotros la información a todos los canales os conectáis vía API, ¿cómo lo hacéis? Claro. Hay conexiones vía API de la hostia, ¿no? Claro, nosotros tenemos integraciones nativas con estos canales, luego también tenemos API, tenemos unas integraciones más genéricas vía un CSV que te permita conectarte, pero vamos, el foco nuestro fundamental está en las integraciones nativas que hemos construido, que te permiten conectar pues, con BigCommerce, con Shopify, con Google Shopping. ¿Cuál es el más top, más tocho ahora? ¿WooCommerce? ¿Shopify? Es que ¿cuál es el más tocho? WooCommerce también tenemos integración, para nosotros es Shopify. Vale. En este momento. Vale. Porque ten en cuenta, hay una característica muy interesante de Plytics. Nuestro cliente, o sea, hay otros PIMs, pero te diría que el 90% de los PIMs son PIMs para empresas muy, muy grandes, para enterprise. Y Plytics realmente es el líder para SMBs. Ok. Con lo cual, nosotros nos posicionamos en los canales donde están operando las SMBs. Vale. Ok. ¿Qué son los Shopify? Claro, Shopify, bueno, hay otros, pero Shopify es el rey para este tipo de negocios. WooCommerce, ¿Qué tipo, o sea, ¿qué clientes tenéis así? O sea, tendréis un long tail de clientes de la hostia, entiendo. Sí. Pero, o sea, ¿es un e-commerce de cuánto? ¿Un Shakers? Perdón, un Shakers. ¿Un Scalpers? Uh-huh. ¿Podría ser cliente vuestro? ¿O es demasiado grande ya? Yo diría... Porque es que es jodido. Un SMB no tiene tanta referencia, a lo mejor, ¿no? No, pero sí. ¿Una pyme? Sí que tienen muchas referencias. ¿Sí? Es decir, tenemos clientes SMBs que tienen 100.000 referencias, 200.000 referencias. Y sí, totalmente. Pero que se han mantenido lean y siguen creciendo de una manera en cuanto a equipo y personas, pero sí. Vale. Lo que pasa es que si ya pasas a millones de referencias, pues entonces probablemente ya sí que seas una empresa enterprise. Nuestra visión, en realidad, que es lo que te decía antes, importante. La visión de ¿Cuál es la Plytics, visión que te enamoró? Sí, además es que conecta mucho con la que había en Lambot y por eso ese es otro de los motivos que resonó para mí. Va a sonar un poco a palabrería, pero para mí es importante precisamente empoderar a estas empresas más pequeñas, a SMBs. No hablo de empresas muy, muy pequeñas, pero empoderar a estas SMBs para ser capaces de competir en un mercado dominado por empresas enterprise. Vale. Eso es lo que queremos. Claro, ¿cómo es la solución? Escalabilidad operativa, eficiencia operativa. Reducir sus costes, permitirles hacer más en menos tiempo, automatizaciones, AI, flujos de colaboración. Todo esto es francamente importante para estas empresas. Hay un punto también de conexión, que esto me acuerdo con Mark de Freshly Cosmetics, del e-commerce de Freshly Cosmetics, lo comentaba, ¿no? De que uno de los retos que tenían bestias era cómo conectaban en la omnicanalidad. Es decir, poder tratar un cliente tanto en el online como en el offline. Claro, quizás es un poco diferente porque él lo habla más a nivel de experiencia de usuario, ¿no? Pero en tu caso podría ser más... O sea, esta conexión del PIM existe, ¿no? En un offline y un online. Una tienda lo gestiona igual. Claro. Y eso no tiene que ser fácil tampoco. No, totalmente. Tienes que tener... Poder gestionar cosas ahí. Claro. Mola. Hablando de lo que has dicho, la misión y visión de la compañía, ¿tú crees que siendo un empleado que ha cofundado una compañía con una visión muy clara tal, hay unas compañías a las cuales puedes trabajar y otras no, solo por este hecho de la visión? Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Si a ti te ofrecen
un puesto en X compañía y no compartes la visión Ujú. o no te flipa, ya te pueden hacer una muy buena oferta, ya puedes tal, que no vas a ir a trabajar. Ya. O sea, ¿puede pasar o no? ¿O crees que es un hecho esto o no? A ver, depende de tu personalidad. No hay una... no. Es que yo creo que en mi caso sí. Pero que tú sí que podrías. O sea, que no podría que no trabajar. podrías. Ya, claro. Depende de la personalidad, pero en mi caso yo estudié filología porque me apasionaba hacer esto. Si hubiera sido por pensar cuál es la carrera en la que más dinero voy a ganar, no hubiera estudiado filología. Entonces eso ya Esto es te dice verdad. mucho. Esto es verdad. Sí. No. Esto es verdad. Pues, Fer, o sea, me ha flipado la entrevista. Algo para acabar ya. Hablando de Product-led Growth, que no, es algo que tenía en la cabeza que quería tocar. Tanto en Lambot como ahora en Plix, compañías donde es importante este self-service, ¿no? Plix es self-service. Sí, estamos en el camino de añadir más piezas self-service, pero Vale. es una de las iniciativas. Algo que hayas aprendido en estos años de Product-led Growth, que algo creo que sabes. No hace falta muy Sí. extenso. Sí. Hemos hablado en este podcast ya algo de PLG, pero ¿qué has aprendido? Claro. ¿Qué sigues aprendiendo ahí? Pues te diría lo más obvio e importante es que de verdad el Product-led Growth pueden ser muchas cosas. No confundir Product-led Growth con simplemente un modelo freemium o free trial, porque eso simplemente es cómo monetizas. ¿Vale? Product-led Growth es un modelo de growth que te va a explicar cómo adquieres, monetizas, retienes, etc., ¿no? Y al final de lo que va Product-led Growth es de entregar el mayor valor posible en el mínimo tiempo posible con las mínimas barreras posibles. Podrías tener un modelo de Product-led Growth sin tener en colaboración con un equipo de sales y que esté la conversión grid, mientras tanto puedan empezar. Pero yo diría que dos cosas. Lo primero, pues que te obsesiones con la entrega de valor. Esto sería lo primero. Es decir, entiende, evalúa cómo estás entregando valor a tu cliente para después poder optimizar esa entrega de valor. Y ya de una manera más concreta, en cuanto a los típicos retos de Product Growth, esto creo que a día de hoy ya casi todo el mundo lo sabe, pero ha sido una de las cosas más importantes para nosotros. No infravalorar, por supuesto, la retención. Es decir, lo primero que suele hacer casi todo el mundo es optimizar la monetización. Porque hay que pasar por caja, necesitamos cobrar todos los meses y mejorar el MRR. Pero al final, estar metiendo dinero en caja que estás perdiendo por una mala retención, la retención cuando aparece generalmente es muy tarde, los problemas de retención, ya llevas un tiempo teniendo problemas escondidos por detrás, que además son difíciles de identificar y de actuar desde producto, ¿no? Tienes que romper muy bien esa retención. Y yo creo que donde más he aprendido y más recomiendo que una empresa que va a trabajar Product Growth probablemente empiece por ahí, es mejorando la activación. La activación. La activación. Partiendo de que ya tienes Product Market Fit, etc., vas a empezar a hacer growth de verdad. Preocuparte porque ahí es donde una y otra vez he ayudado a gente en otras empresas también y donde veo la mayor parte de problemas está aquí. Es empezar a utilizar el producto, que no haya barreras que ni siquiera eres consciente que tiene el usuario, que estás trayendo a la gente correcta y estos llegan a hacer lo que tienen que hacer en el tiempo que tienen que hacerlo y les llegas. Generalmente, la mayor parte de problemas de retención en casi todos los SaaS tienen muchísimo que ver con problemas de activación. No es tan obvio, ¿eh? Es muy buena. Hay un punto también importante que es que de las que han venido en el podcast, en general, hay muy poco PLG. Uh-huh. Porque, y esto lo hemos hablado varias veces, que en España normalmente las empresas B2B SaaS Uh-huh. normalmente no son PLG. Ya. Y creo que falta un poco también de este cambio de chip. Sí. Porque a la gente le hablas de activación, le hablas de retención y puede sonar un poco a chino. Uh-huh. Por el simple hecho que tu compañía no es PLG. Claro. Es una compañía muy sales-driven, sí. funciona con muy account Claro. managers, la activación viene por el account, Uh-huh. la retención a lo mejor también. O sea, hay retos ahí. Sí. Hay retos. Pero bueno. Ya final, para ir acabando. 2 preguntas. Inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo estás viendo lo que está pasando con la IA? Y si estás haciendo cosas en Plix ya, o por tu cuenta, haciendo productos propios, agentes, cosas de estas. Sí. ¿Qué nos puedes contar aquí de IA? Bueno, a mí me parece... Tú fuiste de los primeros que utilizó la IA. Sí, o sea... Bueno, realmente no. Mira, te cuento este punto esto es muy en bueno. 2 segundos. En Lambot, precisamente, Lambot es un chatbot builder, con lo cual es un dominio que puedes imaginar muy, muy cercano a IA. Y es verdad que en el 2000, cuando hicimos el pivot, nuestros primeros chatbots se basaban en
IA e intentar extraer la intención del usuario, keywords, etcétera, para llevar la conversación. Pero vimos que esa IA, que la IA en aquel momento tenía muchas limitaciones para crear una buena experiencia de verdad de usuario. Equivocaciones, no extraer los keywords correctos que llevaban a que la conversación fluyera. Bueno, terrible. Y vimos una oportunidad aplicando First Principles de solucionar el problema de fondo de manera distinta. Y es, ¿por qué necesitamos inteligencia artificial? Si realmente nuestro usuario, ¿qué problema tiene? Ellos están intentando capturar leads. Capturar más leads con el formato conversacional. Oye, ¿y si en lugar de ser una conversación completamente basada en inteligencia artificial es un árbol con botones que el usuario va haciendo clic para navegar por el flujo de esa conversación? Y nos dimos cuenta, haciendo pruebas, de que esto funcionaba infinitamente mejor. Nuestra primera ronda la cerramos con un posicionamiento. Hay un artículo por ahí en Crunchbase hablando de esto. Con un posicionamiento de anti-AI chatbots. Porque quisimos explotar, obviamente era marketingiano, pero quisimos explotar esto. Es decir, oye, Lambot es un chatbot tonto, porque no necesitas ser inteligente, pero te va a hacer el job, lo hace mucho mejor. Vas a captar más leads. El job to be done, ¿no? Claro. El job to be done es mucho mejor que si fuera con AI. Claro, totalmente. Vas a tener más leads al final, que es lo que te importa. Y vamos, fue como un tiro. ¿Qué mejora visteis ahí de conversión? ¿Muy heavy? Extremadamente bestial. Era muy bestia. Teníamos una conversión terrible antes de esto, pero terrible es mucho peor que un formulario. Hostia, y vendíais realmente conversión. Sí. Entonces era como que, o sea, de hecho empezamos a hacer dogfooding en nuestra web y era como, tío, ¿qué pasa? No. Y es donde vimos problemas. Y en el cambio, de pronto, los números al principio eran loquísimos. Loquísimos, y son números parcialmente que te pueden llevar a error, porque a lo mejor veíamos un 50% de conversión. Uno de cada dos visitas convertía lead cuando veníamos de algo miserable. También es cierto que el formato muy llamativo, el hype y tal, ayudaba y entonces la gente convertía. Luego bajó sustancialmente. Claro, pero da igual, estábamos en números bestiales de conversión a conversión. Qué bestia, ¿eh? O sea, es cero intuitivo, que parece que la conversación y tal, pero a lo mejor es como el punto de, no, tío, déjale más mascado al usuario, que no tenga que pensar, ¿no? Que vaya haciendo clics y vaya avanzando y ya está. Y no te compliques. De hecho, mi recomendación para cualquier persona haciendo producto es aplicar esto. Es ese First Principles, es decir, piensa muy bien en el problema que tiene tu cliente y abstráete y piensa, ¿es mi solución realmente la mejor solución o es simplemente porque estamos acostumbrados a hacerlo así? Veníamos haciendo de esta manera y a lo mejor hay una solución mejor, más óptima. Hay un punto ahora con los agentes, que lo estábamos comentando antes, de que, hostia, lo que decías tú antes de, vale, nosotros al principio en Lambot, el WhatsApp éramos nosotros, aprendimos a responder las conversaciones y nos ayudó un huevo a aprender. Hay un punto también de la gente que es jodido entender qué va a hacer, ¿no? Porque es cero determinista, ¿no? Un LLM, una inteligencia artificial que está en medio, incluso orquestando diferentes tareas que va a hacer el agente, que es lo que hacen los agentes, alguna vez a lo mejor no sabes por dónde te va a venir. Y es difícil como lo veo más complicado la gente de ahora, el tipo de agente de ahora, como una persona de producto, hacer este troubleshooting, ¿no? Jugar con él, ver cómo actúa, porque no es algo, o sea, es cero determinista y te puede venir por todos los lados. Entonces, ahí hay un reto guay de crear producto con agentes sin saber muy bien qué va a pasar. Claro. No es fácil. De ahí una recomendación aplicando lo de antes o pensando cómo aplicar lo que te estaba comentando justo antes, es que a lo mejor no todo tiene que ser un agente. Ahora mismo, porque esto nos pasa, cada vez que hay una disrupción, todos queremos usar blockchain, todos queremos usar LLMs y es pensar justo, aplico lo que decía antes a esto. Es decir, principles. A lo mejor aquí, en esta parte del flujo no necesitas un agente y en esta sí, te puede aportar muchísimo valor. Claro, lo estamos viendo en algunos casos, bestiales, pero en otros no. Entonces, analiza y pregúntate si en esta parte la gente tiene sentido. Lambot a día de hoy sigue funcionando. Sí, funciona de maravilla. ¿Sabes la estrategia de IA que están tomando ahora? Vamos, muy interesante. Lambot, además yo creo que esto tiene un sentido bestial.
sigue siendo una herramienta fabulosamente buena para diseñar flujos, orquestar flujos de conversación, formato árbol, como te estaba diciendo antes, ¿no? Porque hay momentos en los que habrá partes de la conversación que, imagínate, tienes que hacer un pago. Tienes que hacerle un pago al cliente. Pues diseñar en base a qué, a partir de qué condiciones, cuando haya qué información, en ese momento conecta con la API de Stripe, muestra el formulario de Stripe. En otro momento, a lo mejor, en lugar de que la IA haga preguntas lineales, es mucho mejor en un formulario, 3 preguntas, nombre, email y tal. Pero hay otros momentos de la conversación donde precisamente ese aspecto más conversacional que pueden tener los LMs va de lujo. Va a crear una experiencia maravillosa, porque van a conseguir hacer lo que no podíamos hacer en su día. ¿Qué es esto? Pues explícale al usuario todas las dudas, resuélvele en base a este CSV con datos de mi negocio todas las dudas que tenga al usuario. Qué bueno. Y si el LM, y si detecta que hay un problema más serio, pues entonces pues pásale el relevo a un humano o envía una notificación a Slack o haz cosas, es decir, poder definir reglas en este flujo y crear estos flujos híbridos. Para casos de uso, por ejemplo, de sales, de cualificación, Lambot lo está explotando mucho. Es maravilloso. ¿Es el caso más claro, el de Lambot ahora, el de sales? Sí, yo lo veo totalmente. Sí. Y aparte están haciendo features en este sentido, muchas en esta dirección. O sea, tanto inbound como outbound, entiendo. ¿Y para cualificar el lead o cuál es el...? Cualificación de leads siempre ha funcionado maravillosamente bien. Ya ves, qué bueno. Es interesante, ¿eh? Es interesante cómo va a ser el approach con agentes y a futuro de producto. Ya para acabar, ahora sí, Fer, siempre preguntamos al final, recomendaciones aspirantes, es decir, esto va de qué recomendarías tú a un PM o que va a empezar o que está empezando o que quiere empezar en producto, alguien que acaba de salir de la uni, alguien que le flipa producto y que dice, quiero empezar, ¿qué hago? Una pregunta... Al principio ya has respondido un poco, ¿no? De productos sin experiencia es jodido. Sí, totalmente. Una pregunta muy interesante. Lo que a mí me ha funcionado, y en realidad no sé cómo funcionarían otras cosas, pero a mí me ha funcionado muy bien hacer yo producto. Es decir, hacer mi propio producto es algo que me ha funcionado muy, muy bien. Es decir, busca un problema. Hoy más que nunca antes hay posibilidades de hacer cosas tú solo o con pocas personas y enfrentarte a un problema. Eso lo primero. Pero siendo también práctico, por lo que te decía al principio, es verdad que sí, y esto creo que lo comenta mucha gente, incluso en este podcast así, y creo que es un muy buen consejo. No te metas en un rol de producto nada más, a menos con algunas excepciones muy puntuales, pero busca estar en una empresa que sí haya buena cultura de producto. Porque ahí es donde tu carrera se va a acelerar al extremo. La gente que he visto, a mí me da mucha envidia cuando conozco y entrevisto a candidatos que han tenido esta trayectoria. No, entré en sales, en no sé qué empresa de muy rápido. Estuve en sales en Eventbrite, pero después transicioné hacia producto porque tal. Métete en una empresa donde haya buena cultura, te pegas a ellos, aprendes de lo que hacen y poco a poco no tengas prisa. Decía Javier Esquivano, creo que también eso es importantísimo. Sí. En este mundo en el que todos tenemos prisa para hacer las cosas, el rol de producto es muy sexy. No tengas prisa. Sí. Puedes querer ser product manager. Pero esas serían las 3 cosas para mí. Qué bueno. Pues Fer, mil gracias por este podcast. Yo creo que a la audiencia le va a gustar. Hemos tratado cosas que no se suelen tratar en podcast y creo que a la gente le va a ayudar. Y que te vaya súper bien en Plitix, que te vaya súper bien con tus cosas, tus proyectos en HeroCamp. Y un placer, Fer. Muchísimas gracias. Me lo he pasado bomba. Súper. Y hasta la semana que viene con más producto. Chao, chao.